30 días. Eso es lo que separa la diplomacia del abismo. No un año de negociaciones vagas, no una amenaza retórica más para los titulares. Una fecha concreta, un reloj que ya está corriendo, y cuando un Estado con capacidad nuclear le pone fecha límite a la mayor potencia militar del planeta, lo que está en juego no es orgullo. Es el orden del mundo tal como lo conocemos. Pero aquí está lo que nadie te está diciendo. Este ultimátum no es lo que parece. No es desesperación. No es imprudencia. Es la jugada más calculada que Teherán ha hecho en 40 años. Y para entenderla, necesitas saber algo que la prensa internacional está ignorando por completo. Vamos por partes. Lo primero que hay que entender es por qué ahora. ¿Por qué no hace 6 meses? ¿Por qué no hace 2 años? ¿Por qué exactamente en este momento Irán decide que el tiempo de hablar se terminó? La respuesta está en 3 factores que convergieron simultáneamente, y esa convergencia no es accidental. Primer factor. El programa nuclear iraní alcanzó un punto donde la ambigüedad dejó de ser útil. Durante décadas, Irán mantuvo lo que los analistas llaman ambigüedad nuclear calculada. Mantener el programa lo suficientemente avanzado para ser tomado en serio, pero lo suficientemente contenido para evitar un ataque preventivo. Ese equilibrio se rompió. El enriquecimiento de uranio a niveles cercanos al grado militar ya no es un secreto ni una especulación. Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica han documentado niveles de enriquecimiento que, según expertos en no proliferación, reducen el tiempo de ruptura, el tiempo que tomaría producir material para un arma, a semanas, no meses, semanas. Eso cambia todo el cálculo. Porque cuando tu tiempo de ruptura es corto, tu ventana de negociación también lo es. Si no negocias ahora, desde una posición de fuerza técnica, el otro lado puede decidir que es mejor actuar militarmente antes de que sea demasiado tarde. Irán lo sabe. Y por eso el ultimátum no es agresión. Es autopreservación disfrazada de agresión. Segundo factor, la arquitectura de sanciones estadounidense está llegando a un punto de rendimientos decrecientes. Las sanciones más duras contra Irán llevan años activas. Y sí, han dañado la economía. El rial se ha depreciado. La inflación golpea a la población. Las exportaciones de petróleo operan por canales cada vez más complejos. Pero aquí está la paradoja que Washington no quiere admitir. Las sanciones ya hicieron todo el daño que podían hacer. No hay un nivel adicional de presión económica que cambie el cálculo estratégico de Teherán. Cuando ya estás en el fondo, no tienes nada que perder. Y un actor sin nada que perder es el más peligroso de la mesa de negociación. Tercer factor, y este es el que nadie menciona: el calendario político estadounidense. Trump opera con horizontes temporales cortos. Su administración necesita victorias visibles, rápidas, que puedan presentarse como logros antes del siguiente ciclo de noticias. Irán entiende esto con una sofisticación que subestimamos. El ultimátum de 30 días no es un capricho. Es una trampa diseñada para explotar la necesidad de Trump de parecer fuerte sin tener tiempo para hacerlo realmente. Piénsalo así. Si Trump ignora el ultimátum, parece débil. Si responde con fuerza militar, desata un conflicto que no puede controlar. Si negocia bajo presión visible, parece que cedió ante Irán. Las 3 opciones son malas. Y eso, en teoría de juegos, se llama un dilema sin salida dominante. No hay movimiento óptimo, solo movimientos menos malos. Si este tipo de análisis es lo que buscas, si quieres entender lo que realmente está pasando detrás de los titulares, suscríbete al canal ahora. Porque lo que viene después es exactamente lo que ningún medio convencional se atreve a explicar. Ahora hablemos de lo que Irán tiene realmente en la mano. Porque un ultimátum sin capacidad de respaldo es solo ruido. Y Teherán no hace ruido sin sustancia. La primera carta es el estrecho de Hormuz. Por este corredor de agua de apenas 50 kilómetros de ancho, transita aproximadamente 1/5 del petróleo mundial. Cada día, tanqueros que cargan millones de barriles pasan entre la costa iraní y Omán. Irán no necesita cerrar el estrecho para causar caos.
Solo necesita hacer que el tráfico sea inseguro. Minas flotantes, ejercicios navales agresivos, amenazas creíbles contra aseguradoras marítimas. El precio del petróleo no sube porque el estrecho se cierre. Sube porque alguien cree que podría cerrarse, y esa creencia, Irán puede fabricarla en 24 horas. La segunda carta es la red de aliados regionales. Hezbollah en Líbano, milicias en Irak, los hutíes en Yemen, presencia en Siria. Esta red, que algunos analistas llaman el eje de resistencia, no es un ejército convencional. Es algo más útil para Irán. Es una capacidad de desestabilización distribuida que no puede ser eliminada con un solo ataque. Puedes bombardear Teherán, pero no puedes bombardear simultáneamente a cada célula en 5 países distintos. Es una arquitectura de represalia diseñada para sobrevivir al primer golpe. La tercera carta es la más silenciosa y la más poderosa, la capacidad cibernética. Irán ha desarrollado durante años una infraestructura de guerra cibernética que ya ha demostrado su alcance. Ataques a infraestructura petrolera saudí, intrusiones en sistemas financieros, operaciones contra infraestructura crítica. En un escenario de escalada, esta capacidad puede causar daños económicos desproporcionados sin disparar un solo misil. Y lo más importante, sin cruzar el umbral que justificaría una respuesta nuclear. Estas 3 cartas juntas conforman lo que los estrategas llaman disuasión asimétrica. Irán no puede ganar una guerra convencional contra Estados Unidos. Eso es obvio. Pero puede hacer que el costo de esa guerra sea inaceptable. Y en política, inaceptable es más poderoso que imposible. Ahora pasemos al otro lado de la mesa. ¿Qué puede hacer Trump? Y más importante, ¿qué quiere hacer realmente? La primera opción es la más obvia y la más peligrosa. Respuesta militar directa. Un ataque a instalaciones nucleares iraníes. Suena limpio en teoría. En la práctica, es una pesadilla logística y estratégica. Las instalaciones nucleares de Irán están dispersas, enterradas bajo montañas, protegidas por sistemas de defensa aérea que, aunque inferiores a los estadounidenses, no son triviales. Un ataque requeriría semanas de operaciones sostenidas, no un golpe quirúrgico de una noche. Y el día después del ataque, Irán todavía tendría el conocimiento técnico, los científicos, los planos. Puedes destruir centrífugas. No puedes destruir conocimiento. La segunda opción es escalar sanciones. Pero como mencioné antes, el margen de escalada económica es mínimo. ¿Qué le quitas a quien ya no tiene casi nada que perder en el plano económico internacional? Las sanciones secundarias contra terceros países que comercian con Irán, principalmente China, crearían conflictos diplomáticos adicionales que complicarían otros frentes estratégicos de Washington. La tercera opción es negociar. Y aquí es donde el dilema se vuelve personal para Trump. Negociar bajo un ultimátum público es, en la gramática política estadounidense, una señal de debilidad. Ningún presidente quiere que la narrativa sea cedió ante la presión. Pero hay un precedente que pocos recuerdan. En el primer mandato de Trump, hubo acercamientos con Corea del Norte que fueron presentados como victoria diplomática personal. La pregunta es si puede repetir ese marco narrativo con Irán. Convertir la negociación no en una sesión, sino en un deal personal. El arte de hacer que parezcas que ganaste aunque hayas concedido. La cuarta opción es la más probable y la menos dramática. No hacer nada visible y dejar que el plazo expire mientras se trabaja en canales secundarios. Diplomacia silenciosa a través de Omán, Qatar o intermediarios europeos, mientras públicamente se proyecta firmeza. El problema es que esta opción depende de que Irán acepte el juego y no escale cuando los 30 días terminen. Y eso nadie lo puede garantizar. Hablemos ahora de lo que la historia nos enseña sobre ultimátums entre potencias. Porque esto no ocurre en el vacío. En julio de 1914, Austria-Hungría le dio a Serbia un ultimátum de 48 horas después del asesinato del archiduque Francisco Fernando. Serbia aceptó casi todas las condiciones, pero no todas. El resultado fue la Primera Guerra Mundial. Millones de muertos por un ultimátum que ambos lados creían que el otro no se atrevería a cumplir.
En octubre de 1962, la crisis de los misiles de Cuba fue esencialmente un ultimátum mutuo. Kennedy exigió la retirada de los misiles soviéticos. Khrushchev exigió garantías de no invasión a Cuba. Ambos tenían plazos implícitos. La resolución llegó porque existían canales de comunicación directa y porque ambos lados tenían algo que ofrecer sin perder la cara. La diferencia con la situación actual es que los canales de comunicación directa entre Washington y Teherán son prácticamente inexistentes. No hay embajadas. No hay línea directa. La comunicación pasa por intermediarios que añaden ruido y demora. En un escenario de escalada rápida, esa falta de comunicación directa es potencialmente catastrófica. Hay otro paralelo histórico que resulta inquietante. En 2003, antes de la invasión de Irak, Saddam Hussein operaba bajo la premisa de que Estados Unidos no se atrevería a una invasión terrestre completa. Calculó mal. No porque su lectura de las capacidades fuera incorrecta, sino porque no entendió la dinámica política interna que empujaba a la administración Bush hacia la guerra, independientemente de la racionalidad estratégica. La pregunta incómoda es, ¿está Irán cometiendo el mismo error de cálculo? ¿Está asumiendo que Washington es racional cuando la decisión puede no depender de racionalidad, sino de política interna, ego presidencial y presión de halcones que ven en Irán su proyecto pendiente desde hace décadas? Suscríbete ahora. Porque esta historia no termina aquí, y lo que viene en las próximas semanas va a requerir contexto que solo este canal te está dando. Ahora entremos en los escenarios del día 31. El día después de que expire el plazo. ¿Qué pasa realmente? Escenario 1. Escalada controlada. Irán realiza una acción simbólica pero medida. Un ejercicio naval provocador en el estrecho de Hormuz. Un anuncio sobre avances en el programa nuclear. Una prueba de misil balístico de largo alcance. Algo que demuestre que el ultimátum no era vacío, pero que no cruce el umbral de acto de guerra. Este escenario es el más probable porque permite a ambos lados mantener la narrativa que necesitan. Irán demuestra resolución. Estados Unidos puede responder con sanciones adicionales sin escalar a lo militar. Nadie pierde la cara completamente. Escenario 2. Escalada accidental. Este es el escenario que quita el sueño a los analistas. No es que alguien decida ir a la guerra, es que un incidente menor, un dron derribado, un barco interceptado, un malentendido en aguas disputadas, escale más rápido de lo que los mecanismos diplomáticos pueden contener. Cuando no hay línea directa de comunicación, cuando ambos lados están en máxima alerta, cuando la presión política exige respuestas rápidas, el margen para errores fatales se reduce a casi nada. Las guerras más destructivas de la historia no empezaron porque alguien las quería. Empezaron porque nadie pudo frenarlas a tiempo. Escenario 3. Negociación de última hora. Un acuerdo se materializa en los últimos días del plazo, probablemente a través de intermediarios del Golfo. Las condiciones serían algo como alivio parcial de sanciones a cambio de límites verificables al enriquecimiento de uranio y compromiso de no transferencia de tecnología nuclear. Ambos lados lo presentarían como victoria propia. Este escenario requiere algo que actualmente no parece existir. Voluntad política mutua para un compromiso visible. Escenario 4. El ultimátum se disuelve sin consecuencias. Irán deja pasar la fecha sin actuar, la atención mediática se mueve a otro tema, y el status quo continúa indefinidamente. Este escenario parece improbable, dado que Irán ha invertido capital político significativo en este ultimátum. Retirarse sin consecuencias destruiría su credibilidad futura. Y la credibilidad es el único activo real de un actor que depende de la disuasión. Pero hay algo más profundo operando aquí, que ninguno de estos escenarios captura completamente. Lo que realmente está en juego no es el programa nuclear iraní, no es el estrecho de Hormuz, no es siquiera la supervivencia del régimen de Teherán. Lo que está en juego es algo más fundamental. Si el sistema internacional post-1945, donde las grandes potencias mantienen el monopolio de la fuerza legítima y las potencias medianas aceptan su lugar subordinado,
si ese sistema sigue funcionando o no. Cada vez que una potencia mediana desafía a una superpotencia con un ultimátum público y no sufre consecuencias, el mensaje que recibe el resto del mundo es claro. Las reglas cambiaron. Si Irán puede poner una fecha límite a Estados Unidos y salir intacto, ¿qué impide que mañana otro actor haga lo mismo? ¿Qué impide que las potencias regionales de Asia, África o América Latina dejen de operar dentro de los límites que Washington estableció? Este es el verdadero dilema de Trump. No es un dilema sobre Irán, es un dilema sobre el orden mundial. Si responde con fuerza desproporcionada, confirma que el sistema se mantiene por violencia, no por legitimidad. Si no responde, confirma que el sistema ya no se mantiene en absoluto. Y aquí viene la perspectiva que creo que falta en todo este análisis mediático. Hay una pregunta que nadie está haciendo. ¿Y si el ultimátum no está dirigido a Trump en absoluto? Piénsalo un momento. ¿Quién se beneficia de un ultimátum iraní contra Estados Unidos, independientemente del resultado? China. Rusia. Cada potencia que quiere un mundo multipolar donde Washington no pueda imponer su voluntad unilateralmente. El ultimátum iraní no necesita tener éxito para cumplir su función. Solo necesita existir. Solo necesita demostrar que es posible desafiar a la superpotencia y vivir para contarlo. Si esto es correcto, entonces estamos mirando la situación completamente al revés. No es Irán contra Estados Unidos. Es el viejo orden contra el nuevo. Y el reloj de 30 días no es un reloj para una guerra. Es un reloj para un mundo que ya está cambiando. Independientemente de lo que Trump decida, los próximos 30 días van a definir algo más grande que una crisis bilateral. Van a revelar si el siglo XXI tiene un arquitecto o si estamos entrando en una era sin reglas claras, sin árbitro final, sin nadie que pueda decir, esto no se hace, y que el mundo obedezca. Y eso, honestamente, debería preocuparnos a todos. No por lo que Irán haga o deje de hacer, sino porque lo que está en juego es si existe algún mecanismo para evitar que estos desafíos terminen como terminaron en 1914. En guerra por accidente, en destrucción por cálculo erróneo, en millones pagando el precio de la arrogancia de unos pocos. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más que el 90% de las personas que opinan sobre este conflicto en redes sociales. Y si quieres ir más profundo, si quieres entender los mecanismos completos de disuasión nuclear, los escenarios detallados que los think tanks manejan en privado, y el mapa real de fuerzas en el Golfo Pérsico, todo eso está en el primer comentario fijado. Es un ebook gratuito que preparé como extensión de este análisis. Bájalo ahora antes de cerrar el video, porque este tema va a escalar y vas a necesitar ese contexto. Suscríbete al canal, porque cuando el día 31 llegue y la prensa no sepa explicarte lo que está pasando, aquí vas a tener la respuesta antes que nadie.